noches, bienvenidos a un programa más de Runner 503. Qué bueno que nos acompaña. Y antes de iniciar el programa de este día, quiero recordarles que Runner 503 llega hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores. Claro, Powerade, Michelob Ultra, Swin America, Head Sweat y Susu. Y bueno, ya pasaron un par de semanas desde que se acabaron los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y no sé ustedes, pero yo sigo muy impresionada de todo lo que se vivió. Me impresiona la cantidad de gente que asistió a los escenarios deportivos, que fueron a gritarles a sus atletas emocionados por ahí. Y el programa pasado mencionaba lo orgullosa que estábamos del desempeño de cada uno de estos atletas en los Juegos. Y miren, obtuvimos el 9º puesto en la competencia, con 28 medallas, de las cuales 8 fueron de oro. Esto muestra un progreso significativo a los últimos Juegos. En Veracruz 2014 nos llevamos 23 medallas en total, 2 de ellas de oro. Y en Barranquilla 2018 obtuvimos otras 2 medallas de oro y 18 medallas en total. En otras palabras, tan solo este año logramos el doble de medallas de oro de las que logramos en los 2 últimos Juegos combinados. Cuando escuchamos esto es difícil no emocionarse. Se ha visto una serie de mejoras en nuestros atletas y aún quedan más oportunidades para que ellos prueben lo grandes que son y pongan el país en alto. Tan solo en el programa pasado, que hablamos con Pablo Ibáñez, quien ya es un referente a nivel internacional, nos contaba que estaba a punto de competir en el Mundial de Atletismo y que luego de esto está enfocado en llegar a los Juegos Olímpicos en París. Aparte de esto, los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron clave para la clasificación de nuestros atletas para los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en octubre. En general, se vienen muchas cosas y el futuro verdaderamente se pinta brillante. Así que hoy tengo el placer de hablar de este tema con alguien muy especial para Runner 503. Ella es ex atleta, fue la primera saltadora de pértiga en el país, actualmente es coach ontológica. Y le hemos tenido varias veces en el programa hablando de temas motivacionales y hoy es presidenta de la Federación de Atletismo. Ella es Gloria Ramos, tengo un gustazo de tenerla nuevamente. Hoy hablando otro tema, no tan romántico por decirlo de alguna manera, sino que un poco más de trabajo. Te vimos ahí en los Juegos, te vi de reojo en alguno de los escenarios por ahí, en el estadio, en el Mágico González. La verdad que vivimos al máximo los Juegos. Obviamente tú lo viviste desde otra perspectiva, mucho más a la carrera, con mucha más presión. ¿Cómo fue tu experiencia en esto? Ay, Ileana, cuando me preguntas eso, quisiera regresarme un año atrás. Bueno, desde que El Salvador dijo sí, ¿verdad? De los Juegos, como sabemos que muchas ciudades lo habían declinado, habían dicho no, Panamá en su momento de la pandemia, como lo han dicho reiteradas veces, y es justamente cuando decimos sí, dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro rol? Porque sí o sí la federación tenía que sacar su deporte acorde a todas las condiciones internacionales y sobre todo regionales que existen. Fue arduo. Estoy cansada pero feliz de los resultados sobre todo y lo volvería a hacer, me lo han preguntado, diría que sí, pues fue en nuestra casa, El Salvador, fue muy gratificante y fueron bastantes roles los que llevamos a cabo. ¿Cómo viste el desempeño de los atletas? Estamos hablando de atletismo porque lo dije en el programa pasado, porque es lo que nos compete a los que ven el programa de Runner 503, hablar de correr, atletismo y todo eso. ¿Cómo viste el desempeño de los atletas específicamente en la rama del atletismo? Y para entrar ya en ver cómo los atletas se desempeñaron, Ileana, quisiera contarte también cómo fue toda la organización debido a que se diera ese resultado. Hace un año, pues con los DTI, son DTI que son designados al área, se hizo un comité organizador de atletismo, que quiere decir que pues su servidora vino y de repente pues tomó a bien una persona en el área de protocolo, una persona en el área de prensa, una persona médica, de los eventos, los escenarios de ruta, porque hicimos media maratón. Todo eso conllevó a preparar justamente el escenario para que los atletas tuvieran su show. Aparte de eso, no teníamos la pista en su totalidad como la tenemos ahora. Sí, los entrenamientos se llevaban a cabo en la Universidad Nacional, gracias al convenio que tiene INDES con ellos, y de repente surgían tanta incertidumbre. Yo se los decía el otro día a los atletas que tuvimos un convivio donde pudimos pues festejarlos por su desempeño, que era tanta la incertidumbre en un momento que decidimos, no, nos vamos a enfocar en lo que sí o sí va a pasar
y justamente los resultados ahí están. Una medalla de oro por Pablo Ibáñez, 400 metros vallas, que en atletismo es históricamente muy bien agradecida, y pues nuestro deporte, Carlos Santos, medalla de bronce en 3000 obstáculos, y muchos récords. Oscar Aldana en la media maratón también rompió su récord nacional. Nancy Sandoval también en los 100 metros vallas junto a campeonas olímpicas, Yamín Camacho y Andrea Vargas, que es campeona panamericana. Isabela González también rompió el récord U20 del heptatlón. El relevo mixto, que por primera vez se corría, dos masculinos y 2 femeninos, también se rompió su récord, y Aaron Hernández en los 1500. Entonces, si me preguntas el desempeño de los atletas, muy satisfecha. Todavía hay que hacer mucho más, más nuestro deporte, que es el deporte que todo el mundo lo disfruta, así como tú pudiste estar en muchos escenarios, el escenario lleno, con esa contienda de un alto nivel, y pues a trabajar más. Lo que me lleva es a trabajar más en todo esta, como dirigir la federación, pero sobre todo tomar las decisiones en su momento para que todos los atletas tengamos ese pool de efectividad y de alto nivel. En tus años de experiencia en este campo, tanto dentro y fuera de la pista, ¿qué diferencia ves en los atletas del país de este momento con los de antes, digamos? Los de antes te refieres a años atrás. Años atrás, sí. Quizás las condiciones podrían ser las mismas, pero la pasión y el conocimiento es diferente. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener información cuando de repente no la teníamos, y obviamente la tecnología va avanzando. Tenemos una pista nivel 1 certificada por Labor Athletic Mundo, que a nivel regional en Centroamérica es la mejor. Ya estamos hablando de campamentos a atletas del Istmo acá, cursos para entrenadores, cursos para nivel técnico, campeonatos que se logró también hablando con las personas idóneas y adecuadas, presidente de NACA, que el otro año vamos a ser sede de eventos magnos también de esta índole. ¿Para qué? Para que veamos cómo es la diferencia de un momento que los juegos nos dieron un banderillazo de salida, justamente para que todo lo posible que vayamos a hacer, pero viéndolo de antes, sí ha cambiado. Más el lema de los juegos ha trascendido, que eso creo que es lo que se presiente y se siente más con el deporte del atletismo. Mira, yo lo hablaba con Pablo la semana pasada y le decía que me emocionaba mucho ver a los salvadoreños que se habían ido a ver las competencias. Los veías en atletismo, los veías en gimnasia rítmica, bueno, en el gimnasio nacional, que también quedó espectacular. En fin, sí, el salvadoreño, mi percepción es que hay una necesidad de ir a ver este tipo de encuentros, una necesidad de ver deporte. Ustedes tienen un plan como porque tú decís, los juegos como que nos han dejado la vara bien alta, pero además nos han dejado deseosos de tener un fin de semana en el que podamos irnos desde las 4 de la tarde, como fue ahorita en los juegos, a ver competir a nuestros atletas. ¿Hay un plan? Porque yo sé que sí, los atletas pasan compitiendo todo el año, no es que no hayan competencias. Lo que pasa es que los simples mortales casi ni nos enteramos que hay ese tipo de competencia. Muchas veces me imagino que es una puerta cerrada, no sé. ¿Hay como un plan para que el salvadoreño pueda seguir disfrutando del deporte, ir a aprovechar también el estadio, que quedó espectacular? Como sabemos, pues justamente estos juegos iban a tener esa espinita en las personas que llegaron a verlo, y justamente nosotros como federación sí tenemos un plan, justamente el próximo año dar todas estas competiciones, pero sobre todo a todos aquellos niños, adolescentes, jóvenes que dicen: yo quiero ser como Pablo, yo quiero correr como Nancy, yo quiero saltar como Michelle y como Daniel. Todos, por ejemplo, sí hay un plan de recibirlos. Justamente es la escuela de iniciación. En el atletismo tenemos el Kid Athletic, que se inicia aproximadamente a los 8 años, y a los 13, 14 ya estás compitiendo, haciendo como un combo de varios eventos de saltar, correr y lanzar, y ahí te vas enamorando del atletismo. Si tú bien te recuerdas, nosotros fuimos sede en 1994 con Coquín en los Juegos Centroamericanos, y fuimos campeones en 1997 de San Pedro Sula. Yo me incorporo porque yo fui parte de esa selección, pero yo llegué después de Coquín. Fue así, me enamoré tanto que dije: no, yo quiero esto, y es justamente el plan que tenemos como federación
para que estos niños puedan empezar a entrenar, pero sobre todo los que ya están en camino puedan tener también ese plan de desarrollo para un futuro muy cercano. Y las competencias no van a ser ajenas, yo se los decía a los atletas, vamos a tener el mayor de Cadica, que es el Istmo Centroamericano, sería como unos juegos, pero solo de atletismo. El nivel NACAC, que ya es el Caribe y Norteamérica, ya incluye Estados Unidos, Canadá, entonces el nivel aumenta. Y obviamente la visualización para ellos también aumenta. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad instalada que nosotros tenemos que tener como federación en material, en soporte, en logística, en todo lo que conlleva, también nos deja una gran experiencia, porque ya sabemos con el equipo que contamos o con los ajustes que podemos hacer de acuerdo a lo que nos salieron, porque tú lo disfrutaste siendo espectadora en los escenarios, pero detrás de ello hay un cuerpo increíble de personas, equipos, oficiales internacionales, nacionales, staff de las federaciones, voluntarios también muy importante que pudieron hacer pues que se vieran los juegos de esa índole. Si tú hubieras llegado 1:30 de la tarde al estadio, hubieras visto todo el mundo como que era hormiguita moviéndose en el estadio y haciendo los ajustes, porque sabíamos que las puertas comenzábamos a las 3 de la tarde, obviamente las puertas se abren y todo tiene que estar listo. Sí. No, pero fue impresionante y creo que estamos en un buen momento como país justamente para rescatar a lo que yo llamo esa generación que vive metida en su tablet, en sus celulares, porque no sé si no han visto en el deporte como una forma de divertirse o inclusive de hacer carrera. Así que bueno, en buena hora, ojalá sí tengamos un repunte de nuevos atletas, de nuevos niños. Y para los máster no hay nada así como que podamos hacer. Digo, hay para lo mundial. que ya tenemos, y no hay así como para uno iniciarse. Y estoy preguntando en serio, porque de repente hay como personas de mi edad, oigan, como que tengo como 1000 años, pero hay personas mayores, o sea, cuando te digo, estoy hablando de 30 en adelante, que de repente dirían, bueno, ¿y yo qué cabida tengo en el atletismo? Habrá, porque estamos hablando de los niños, los jóvenes. Sí. Pero las personas que tal vez no vamos a ir a competir a un mundial, pero sí queremos empezar un trabajo en atletismo que no necesariamente son las largas distancias, que ya hay muchos grupos que hacemos eso de largas distancias, pero que quieren competir en velocidad o no sé, como Hay normal. una asociación de atletas máster aquí en El Salvador que está afiliada a la federación y también al Instituto Nacional de los Deportes Indes, que justamente ellos hacen sus competiciones. De hecho, vamos a tener su nacional, está en la fecha de septiembre, octubre, todavía vamos a ver cuándo vamos a recibir el estadio, es decir, cuando podamos poder tener todo el material ya acorde a, y sí, pueden competir en esa asociación, se afilian a la asociación y luego comienzan a competir, luego vienen y hay campeonatos centroamericanos. El año pasado, este año fue en San José, Costa Rica, el año pasado, perdón, fue el centroamericano de máster. Entonces es muy bonito porque aparte que ves a tus compañeros cuando eran contrincantes en tu época, también va por categorías. Entonces es bien interesante que se puedan asociar a la asociación máster y ver cómo empezar a entrenar, porque sí está con un entrenador avalado por la federación. Bueno, ahí está una opción para los que sentimos que ya se nos va la vida, pero queremos dejarla bien. Bueno, desde tu perspectiva como coach, ¿qué deben hacer los atletas para alcanzar su máximo potencial? ¿Cómo se pueden mantener enfocados? Mira, pues las ciencias aplicadas aquí en estos juegos fueron muy, muy importantes desde el área de medicina, fisioterapistas, psicología, sobre todo a un nivel yo pude estar, por ejemplo, cuando ganamos la primera medalla, Ileana, con Adriana Escobar, en remo. Yo sabía que ella había trabajado muy duro porque me lo comentaba siempre, ese contacto con ella, esa escucha continua, que es lo que tú dices, cómo puede ser la perspectiva, es escuchar a los atletas, es darles, este es el momento, aquí está la pista, el show es de ustedes, porque nosotros hacemos toda la labor tras bambalinas, gestiones, funciones, oficios, todo lo que tú quieras llamar, para justamente eso, y siempre hay alguna necesidad que muchas veces no vemos y que a lo mejor está ahí siendo como una espinita o algo que está sucediendo en el atleta o incluso lo de entrenador, porque siempre es una triada, atleta, entrenador y federación, para poder aportarles. Acercarse más, hay que acercarnos más a los atletas en ese sentido, no solo del atletismo, y lo estoy viendo de una perspectiva mayor en ese sentido, porque la presión era muy fuerte, creo que Pablo te lo comentó, ser anfitrión. Él estaba obligado, él me decía, yo no esperaba ganarme
la de oro, pero estaba obligado a quedarme con una medalla por lo Así menos. es. O sea, una presión tal que tú dices, ¿cómo puedo gestionarla? Porque tampoco me la tengo que despojar y tampoco tengo que se quede dentro de mí. Porque si no lo logro, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué pasó con los otros atletas que rompieron récord y hubieron muy buen desempeño? Es enfocarse más, es no dejarlo, bueno, hasta aquí, sino que es continuar. Pero en ese continuar, justamente, ¿qué más podemos aportar? Y este es un llamado a todas las federaciones, ¿qué más podemos aportar a nosotros como federaciones para que el atleta se siga desarrollando? Se complemente todo esto, ¿verdad? Para que tengamos más oportunidades en competencias internacionales, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que a mí me encantó todo cómo sucedió, las medallas que nos ganamos en los diferentes deportes. Yo me emocionaba con cada medalla, de verdad, como que yo me la estuviera ganando. Gloria, mencionaba antes que vienen muchos eventos donde el país puede demostrar de lo que está hecho. Ya lo vimos competir, ya vimos las medallas que podemos ganar. ¿Cuáles son tus expectativas para estos eventos, específicamente en el atletismo? Que haya un buen desempeño, que hayan clasificatorias directas. Por ejemplo, Pablo ya lo hizo en Costa Rica, en el Centroamericano Mayor. Hizo la marca para el Mundial de Hungría en Budapest, que es este año, donde un Mundial de Atletismo justamente es la preparación para el siguiente año para los Juegos Olímpicos. Entonces es justamente el nivel, cuando tú estás entre los grandes, Ileana, y creo que te pasa a ti, se te pega más de algo, observa más de algo. El año pasado pude viajar con la selección que fuimos a Freeport, a Bahamas, a una CAC, el nivel de Caribe, y me decía Fernando Reyes que saltaba. Yo vi al campeón, me decía, yo le preguntaba todo, o sea, hay un empapamiento de querer saber cómo lograr eso, pero sobre todo ellos comienzan a hacer su propio ritual, sus hábitos, su enfoque mental, y eso es muy bueno, porque dices, nosotros como salvadoreños tenemos la capacidad, lo podemos hacer y lo hemos visto en estos juegos, y eso es muy gratificante, como tú dices. Yo también, solo que cuando estuve en atletismo no pude ir a los escenarios, pero pude ver, por ejemplo, boxeo, pude ver básquetbol, pude ver béisbol, un nivel que tú dices, wow, esto es lo que queremos. Sí, la verdad que fue interesante todo. Bueno, vimos también a la atleta esta que a mí me impresionó, la venezolana Brea. Yulimar Rojas. Bueno, Yulimar, eso es otra también que es espectacular ella. No, estoy hablando de la que ganó los 21, después al siguiente día 1500, que también es venezolana, y luego 5000. Y vos la veías con aquella, o sea, ni siquiera la veías cansada en ningún momento, o sea, la veías tan enfocada, o sea, iba increíble, o sea, cómo realmente los atletas cuando tienen ese nivel de trabajo, y claro, los atletas quizás en El Salvador se ven reflejados en ella y dicen, es lo que tú decís, vos ves a los grandes y decís, yo quiero ser como ella. Inclusive los niños, los jóvenes, dicen, o sea, es increíble esta mujer, yo quisiera en algún momento ser como ella. Y algo que hay que entender, que los atletas lo viven de flor y piel, es que justamente pasan en casa unos días y de repente van a unas competiciones, vienen, van de regresos a otras, y etcétera, etcétera. Y eso da justamente la experiencia de decir, me estoy convirtiendo en esa atleta que está teniendo la experiencia. Exacto. Cuando voy a un mundial, cuando voy a unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos, que también este año tenemos las competiciones de Santiago, tenemos el campeonato también Panamericano U20 en Puerto Rico. Entonces todo eso es experiencia y el nivel va subiendo, y enriquecerse con eso, que lo hayamos vivido acá en El Salvador, es muy gratificante. Sin duda estamos muy orgullosos de nuestros atletas y creo que todos nos sentimos optimistas por las cosas que vienen. Creo que el país tiene mucho potencial, así que quiero saber qué piensas tú. Te voy a preguntar algo que va a largo plazo. ¿Cómo ves tú el atletismo de aquí a 20 años? De aquí a 20 años, una pregunta muy poderosa, Ileana. La veo... Yo estoy yendo hasta allá para no... Sí. Pues en 20 años, imagínate, voy a tener 63 años. Más no o menos. Teníamos que decir eso, porque no voy a decir yo cuándo voy a... ¿Cómo voy a ver en ese momento el atletismo con un excelente desempeño? Que todo el legado que ya hemos dejado en estos momentos se vea bien visto. Obviamente no voy a ser la presidenta en ese momento, ¿verdad? Ya voy a estar disfrutando de otros placeres, pero sí voy a ver un fuerte nivel, Este es, como te lo dije, es un banderillazo de salida, es
es una maratón de esos 20 años, de decir, se va a poder hacer, y no solo en disciplinas como la velocidad, sino que también en los saltos y sobre todo en los lanzamientos. Hay un buen legado y yo sé que vamos a seguir construyendo más. La verdad que el atletismo es tan amplio, porque a veces uno se queda nada más, bueno, los que somos corredores populares, llamémonos así, creemos que solo existe el 5, el 10, 21, los 42 y las ultramaratones, que obviamente son distancias importantes, pero cuando ves todo lo que significa el atletismo, te das cuenta que es un mundo de submundos adentro. O sea, ese lunes que me fui desde la tarde, a ver todo lo que había, era increíble. Creo que estabas viendo salto largo o algo, sí, y de repente salía un disparo 400 metros. Y de repente estaba el de martillo por otro lado, sí, y de repente estaba por aquí saltando una, sí, no, era una cosa que vos decías, pero ¿sabes qué me gustó? Que todo era como bien sincronizado, es decir, mientras estaba uno, no estaba el otro. Entonces vos tenías chance de hacer esto, ajá, terminó, ajá, o sea, me encantó eso, porque de repente cuando vimos en el calendario y que veíamos que todo era al mismo tiempo, decíamos, o sea, ¿qué vamos a ver? O sea, porque todo está pasando al mismo tiempo, y efectivamente todo pasaba al mismo tiempo, pero era como un baile sincronizado, donde el espectador, los que estuvimos ahí, nos dimos cuenta o sea, pudimos apreciar todo, pudimos apreciar a los atletas internacionales, pudimos apreciar a nuestros atletas, pudimos gritarles, no nos importaba que estuvieran en último puesto, pero nosotros le gritábamos como que estuviéramos ganando la medalla. Y bueno, ya ni se diga cuando ganó Pablo, ¿verdad? Que fue uno de los que vimos, que bueno, yo lo vi el lunes clasificarse y era impresionante. Le decía yo la semana pasada que era el más chiquito de todo, y cuando lo veíamos decía, ay, mi muchachito, ¿verdad? Porque todos... Y lo mismo pasaba en la mayoría de los deportes. El ADN al salvadoreño no le da para ser altísimo, ¿verdad? Entonces tú si veías buenas atletas, o sea, en altura estamos hablando. Sin embargo, las salvadoreñas no se quedaron atrás, con su estatura un poquito más baja, pero muy buena. Yo creo que hay un buen nivel, y yo sí creo que sí se trabaja, Gloria, y las federaciones ahí son sumamente importantes para darle ese apoyo al atleta y poderlos convertir en medallas de oro, no solo por la medalla, ¿sabes? Sino que, porque yo creo que te cambia la vida, se desarrollan de una manera diferente, inclusive las becas que se pueden conseguir a nivel internacional, creo que les abre otras puertas, y el deporte abre puertas, definitivamente. Abre puertas para todo, Ileana, para esa disponibilidad de estudiar, de obviamente conocer entornos diferentes, y sobre todo aportar al sistema social y económico de nuestro país en toda su vida. Entonces, como tú lo dijiste, se vive, vemos que sale la salida de 100 metros, está lanzando, y todo eso es un trabajo justamente con los DTI, con los delegados técnicos internacionales, para que el deporte sea bien visto, porque de repente también habían unas premiaciones que estaban en el programa, que manejábamos el programa, que sabíamos 5:15, va la premiación de esto, porque no se tiene que escapar ningún detalle, y eso justamente pues fue mi labor como servidora del atletismo, en caso del deporte, en sentir que todo vaya acorde a, porque sí hubo sufrimiento, hubo llanto, no te voy a mentir. Sí, yo te iba a comentar ahorita que yo de verdad casi lloro en ese momento cuando descalificaron a la guatemalteca, bueno, que no estaba compitiendo con la bandera de Guatemala, pero cuando la descalificaron por un error, o sea, vos decís, qué injusto, pero al final tú decís, no es injusto, porque las reglas son las reglas, así está dado, y no estamos hablando de una competencia popular, libre, donde pues si vean, no importa nada, pero qué triste realmente, o sea, porque yo le veía la cara a ella y yo decía, no puede ser, y ahí hasta empezás a averiguar cuáles son las reglas. Tarjeta verde, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Hasta aprende uno. Los movimientos, antes se podían pues 2 salidas en falso, hoy no. La World Athletic constantemente está cambiando y sus reglamentos. También habían que por qué Pablo iba en el 7º carril, y ya es el sistema que hace un sorteo. La World Athletic en mayo de este año 2023 cambió la regla. Entonces hay que estar al tanto de todo eso, porque obviamente se te escapan tantos detalles, pero como tienes a los expertos alrededor, te dicen, no,
existe esto. Yo aprendí también muchas cosas, Elena, no creas, en la parte técnica, bueno, mi disciplina era salto con pértiga, sí te la puedo explicar y cómo es exactamente técnicamente, pero ya las demás ya tienen su complejidad y vas entendiendo, incluso los corredores de 1500, que le puedo echar zancadilla al otro, le echo el cuerpo y a lo mejor lo quiero sacar, ya esos son penalidades que el delegado del país, hay una protesta. Cuando entra esa protesta, bueno, yo fui el jurado de protestas también, y comienzas a ver las reglas, comienzas a aprender y es un todo, es muy lindo. Bueno, la verdad que ha sido interesante compartir contigo este programa seguimos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Te agradecemos de verdad, vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo en la rama del atletismo, a ver cómo le va a nuestros atletas en las próximas competencias, te vamos a seguir invitando. Tenemos que hablar de un tema romántico también antes de que acabe el año, de las metas del próximo año y en esas cosas, pero la verdad que felicidades a la Federación de Atletismo, se notó el trabajo, se notó todo el esfuerzo que hicieron, porque yo que fui espectadora, para mí no tengo ninguna queja. Tú me mirabas de arriba para abajo. Yo te veía de arriba para abajo, yo tratando de saludarte por todos lados, pero no lograba encontrar. No me habían dado radio porque no sabían que me iba a poner. Pero fue de verdad, muchas felicitaciones a toda la federación realmente, porque sí se notó el trabajo, sí se notó el orden. Creo que también los que asistimos a ver los eventos también estuvimos acorde, no fuimos malcriados, la verdad, no le tiramos nada a nadie. Estuvo realmente bonito, daba gusto ir con tu hijo, vi con niños chiquitos, o sea, adolescentes, familias enteras que pasaban ahí. Fue una experiencia bonita. Ojalá tengamos muy pronto otro evento, tal vez no porque de aquí que lo vamos a tener, pero sí ese tipo de eventos que nos ayuden también de esparcimiento, que nos ayuden también a enamorarnos de los deportes, y sobre todo a la nueva generación. Esa es la que intentamos rescatar en este momento y que vuelvan a ser deporte. Muchísimas gracias, Glorita. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias, y pues así como tú dijiste, es a disfrutar todo lo que se viene, todo lo que se vivió antes, se está viviendo, y el futuro no muy lejano, que ya casi, pues el año se va a cerrar. Yo sé que lo vamos a cerrar de la mejor manera, y recibo con gratitud tus felicitaciones, y no solo para mí, sino que para el staff también de la federación, los voluntarios, los coordinadores de área, los oficiales nacionales y técnicos que estuvieron de sol a sol, y sobre todo a los privados de libertad, Ileana, que el último día nosotros como federación les quisimos agasajar ese momento, porque estuvieron moviendo todo el material, hay una homologación, es decir, que están certificados por la World Athletic. Ellos ayudaron a mover, pues el estadio era un caos un momento, pero luego entró en ese orden. Obviamente es un caos ahorita totalmente, pero ahí agradecida con todo ello. Bueno, muchísimas gracias. Y a usted muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente. Esperamos seguir hablando en lo que queda del mes de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Creo que fue un evento muy importante para nuestro país. Y para los que disfrutamos de este deporte también es importante que conozcamos más y que también motivemos a otras personas, no solo a que vayan al estadio a ver atletismo, competencias, sino que también se pongan a hacer una actividad física, y si es correr, pues mucho mejor. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Recuerden, todo es posible, solo haz que suceda. Hasta la próxima. Bye.